El amigo del Padre Pío que estuvo en el purgatorio. Fray Daniel Natal fue un sacerdote capuchino italiano que se dedicó a misionar en medio de tierras hostiles durante la Segunda Guerra Mundial. Socorría con prisa a los heridos, enterraba a los muertos y ponía a salvo los objetos litúrgicos. En este escenario transcurría su misión cuando en 1952 en la clínica Regina Elena le diagnosticaron un cáncer de vaso. Con esta triste noticia se fue a ver al Padre Pío, su amigo y guía espiritual, quien insistió tratar su enfermedad. Fray Daniel viajó a Roma y encontró al especialista que le habían recomendado, el doctor Riccardo Moretti. Este médico al principio no quería realizar la operación porque estaba seguro de que el paciente no iba a sobrevivir. Al final, sin embargo, influenciado por un impulso interior, decidió internarlo. La intervención se llevó a cabo al día siguiente por la mañana. Fray Daniel, a pesar de que le habían administrado la anestesia, siguió consciente. Sentía un gran dolor, pero no lo manifestaba. Al contrario, estaba satisfecho de poder ofrecer su sufrimiento a Jesús. Al mismo tiempo tenía la impresión de que el dolor que estaba sufriendo estaba purificando cada vez más su alma de pecados. Al cabo de un momento sintió que se dormía. Los médicos, sin embargo, afirmaron que después de la intervención el paciente había entrado en coma y permaneció en este estado durante 3 días, tiempo en que después falleció. Se expidió el certificado médico de su defunción y acudieron los familiares para rezar por el difunto. Sin embargo, pasadas unas horas, para asombro de los allí reunidos, de repente el muerto volvió a la vida. 3 horas de purgatorio. ¿Qué le había pasado a Fray Daniel durante aquellas escasas horas? ¿Dónde había estado su alma? Prontamente el religioso capuchino contaría su propia experiencia con el purgatorio en el libro Fray Daniel Raconta. De este escrito es donde tenemos el testimonio y estos son algunos fragmentos. Yo estaba de pie delante del trono de Dios. Lo vi, pero no como un juez severo, sino como un padre afectuoso y lleno de amor. Entonces me di cuenta de que el Señor lo había hecho todo por amor mío, que había cuidado de mí desde el primer hasta el último instante de mi vida, amándome como si fuera la única criatura existente sobre esta tierra. Me di cuenta también, sin embargo, de que no solo no había correspondido a este inmenso amor divino, sino que lo había descuidado del todo. Fui condenado a 2 o 3 horas del purgatorio. Pero, ¿cómo?, me pregunté, ¿solo 2 o 3 horas? ¿Y después voy a permanecer para siempre junto a Dios? Eterno amor. Di un salto de alegría y me sentí como un hijo predilecto. Eran unos dolores terribles que no se sabe de dónde venían, pero se sentían intensamente. Los sentidos que más habían ofendido a Dios en este mundo, los ojos, la lengua, sentían mayor dolor y era una cosa increíble, porque ahí en el purgatorio uno se siente como si tuviera el cuerpo y reconoce a los otros como ocurre en el mundo. Mientras tanto, explica, no habían pasado más que unos pocos momentos de esas penas y ya me parecía que fuese una eternidad. Entonces pensé en ir a un hermano de mi convento para pedirle que rezara por mí, que yo estaba en el purgatorio. Ese hermano se quedó maravillado porque sentía mi voz, pero no veía mi persona,
Y él preguntaba, ¿dónde estás? ¿Por qué no te veo? Solo entonces me di cuenta de estar sin cuerpo. Me contentaba con insistirle en que rezara mucho por mí y me fui de allí. Pero ¿cómo? Me decía a mí mismo, no deben ser solo 2, 3 horas de purgatorio. Y ya han pasado 300 años, al menos así me lo parecía. De repente se me aparece la bienaventurada Virgen María, y le supliqué, le imploré diciéndole, oh Santísima Virgen María, Madre de Dios, obtén para mí del Señor la gracia de retornar a la tierra, para vivir y actuar solo por amor de Dios. Me di cuenta también de la presencia del Padre Pío y le supliqué también a él, por tus atroces dolores, por tus benditas llagas, Padre Pío mío, reza tú por mí a Dios para que me libere de estas llamas y me conceda continuar el purgatorio sobre la tierra. Después no vi nada más, pero me di cuenta de que él, Padre Pío, le hablaba a la Virgen. Después de unos instantes se me apareció de nuevo la bienaventurada Virgen María. Ella inclinó su cabeza y me sonrió. En aquel preciso momento recuperé la posesión de mi cuerpo. Con un movimiento brusco me liberé de la sábana que me cubría. Los que estaban velando y rezando, asustadísimos, se precipitaron fuera de la sala para ir en busca de los enfermeros y de los doctores. En pocos minutos en la clínica se armó un jaleo. Todos creían que yo era un fantasma. Al día siguiente por la mañana, Fray Daniel se levantó por sí mismo de la cama y se sentó en un sillón. Eran las 7. Los médicos pasaban normalmente alrededor de las 9, pero ese día el doctor Ricardo Moretti, el mismo que había redactado el certificado médico de defunción de Fray Daniel, había llegado más temprano al hospital. Se paró enfrente de él y con lágrimas en los ojos le dijo, sí, ahora creo en Dios y en la Iglesia. Creo en el Padre Pío. Fray Daniel tuvo ocasión para compartir más de 40 años con el rostro de Cristo sufriente hasta el 6 de julio de 1994, fecha en que falleció a los 75 años en la enfermería del convento de los Hermanos Capuchinos de San Giovanni Rotondo. Durante el 2012 se abrió una causa de beatificación y es hoy considerado siervo de Dios. Bueno, ese es un testimonio muy bonito de que han ido personas, que han estado personas en el purgatorio y han regresado. Sigamos difundiendo esta hermosa devoción a las benditas ánimas del purgatorio. Es maravilloso que las ánimas del purgatorio intercedan por nosotros ante Dios. Y siempre vamos a estar bien, nadie nos va a atacar, nadie nos va a hacer daño si nosotros nos encomendamos a ellas. Bendiciones.